Queridos hermanos, hoy es domingo de Pascua, domingo de resurrección. Aleluya, gloria a Dios. Hoy podemos gritar exultantes el triunfo del Señor sobre la muerte. Y el triunfo del Señor sobre la muerte en la primera lectura se nos va a presentar enseguida como una reacción de esta nueva vida. A través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, nos encontramos en este discurso hermoso. Pedro dice, tomando la palabra, dice, ustedes ya saben lo que ha ocurrido en toda Judea. Comienza a hacernos una historia, quiere decir que este día con esta Pascua de Resurrección también tenemos que mirar este camino y esta historia que estamos haciendo para nuestra vida. Aquí entonces, al hacer la historia, quiere decir que nosotros recordamos nuestra propia existencia y nuestro propio compromiso. Jaikwa paitejinan ba eba peñan de yara yapo ba cueñan de reje o pecha manteñan de jaikwa ponaron ba epo yapoñan de reje ñan de abella eta pero a la cuenta ñan de yara de coreme en baite la reguere comía lleva lo que vos sos, vos mismo te has entregado por mi salvación y por mi liberación. Por lo tanto, hechos de los apóstoles quiere decir que desde ahora vendrá algo de parte de nosotros, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos envió a predicar al pueblo. Primer elemento, una historia, una conversión, un encuentro, y ahora Él nos envía a predicar. Atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Es decir, ser testigos de esta resurrección. Ser testigos que nuestra vida también nos lleva a ser jueces de cierta manera ante la vida y ante la misma muerte, porque asumimos esta vida nueva, el alter Christi, decíamos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Y esto es lo que esperamos cada uno de nosotros, ser verdaderos profetas, el profeta que ve la realidad ante una situación que quiere desenmascarar elementos de muerte. ¿Por qué? Y porque nos inunda la gracia, la fuerza, la victoria de Dios. Es esa gloria que nos inunda a nosotros. Añande ya huele coropeaco enseguida, entonces ñande ya mañata ya echata palo y me vaya hina. Ñande sape abe. Añande ya sape ano ñande enseguida ya echa. Peando y me por ahí. Apea entonces checo anga y ayepita sota porque el Señor ha resucitado en mi propia vida, es decir, Dios ha resucitado en mi propio ser y yo ahora me comprometo de una manera especial y espectacular con el Señor para dar nueva vida, para dar también resurrección a mi vida y a mi comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.